El mundo de los juegos sin licencia es cosa seria. Las compañías que los elaboran, en su afán de buscar el dinero fácil, hacen continuaciones inventadas o adaptaciones de títulos de otras consolas, casi siempre superiores técnicamente, con el fin de llamar la atención de los incautos de los usuarios y de esta forma hacerles caer en el engaño. Un factor muy común de los juegos bootlegs o piratas es que su calidad deja bastante que desear, haciendo que mucha gente desconfíe de ellos, ya que muchos ni siquiera alcanzan un mínimo de calidad y su jugabilidad y sonidos suelen ser peores. Sin embargo, aunque usted no lo crea, de vez en cuando se encuentra alguna que otra sorpresa, con títulos que, sin llegar a la excelencia, suelen ser bastante aceptables. Siendo este el caso que veremos hoy, Bass & Wild Dog, un título piratón con la suficiente calidad para ser entretenido. ¿Deseas conocerlo? Pues busca las palomitas que esto empieza. Sin más preámbulo, comenzamos. Bass & Wild Dog es un juego de plataforma sin licencia para la consola Nintendo NES. El mismo fue creado por la compañía coreana OpenCore y distribuido por DAO Infosys Corporation en 1993 en ese mismo país, aunque con otro nombre, Coco Adventure. La idea era lanzarlo en Norteamérica con algunos cambios, como sustituir algún personaje y cambiar la pantalla de inicio con el título de Bass & Wild Dog y el nombre de la compañía distribuidora en ese continente, Innovation Technology. Pero al final todo se canceló, por lo que estamos ante un título inédito. Al comienzo tenemos la opción de jugar solo o con un compañero, aunque no de forma simultánea sino por turnos. Tendremos la opción de escoger dos personajes, Bass o Wild Dog, aunque no haya diferencias significativas entre ambos. El apartado gráfico es bastante bueno, mostrando un colorido algo inusual en la NES, con un movimiento de pantalla suave sin apenas brusquedades y sin ralentizaciones que lamentar, palabras mayores tratándose de un juego piratón. Otro aspecto destacado son los tamaños tanto de los personajes como de los enemigos, siendo bastante grandes dentro de los estándares de esta máquina de 8 bits. Sin embargo, el mérito no es propio, ya que utiliza gráficos adaptados de otros juegos, como el Super Mario World e incluso otro juego pirata de la misma compañía, el Total War 3 de la Master System. En materia musical, harina del mismo saco, las melodías no están mal, al menos no te van a destruir los oídos. No obstante, pasa igual que con los gráficos. Estos provienen del Tiny Toon Adventures, tal vez pecan de ser muy repetitivos. El juego consta de un control muy sencillo. Con A saltamos normalmente y con B usamos un ataque giratorio que sirve tanto para golpear enemigos como para romper bloques. También podemos deslizarnos por una pendiente pulsando abajo, al estilo Super Mario Bros. 3. El título consta de 5 fases, con 3 niveles cada uno más un jefe final. El objetivo en cada uno de ellos es encontrar todas las llaves, antes de que se acabe el tiempo para avanzar. A lo largo de la aventura nos iremos topando con diferentes power-ups, como el corazón, que con él conseguimos unas botas para hacer un doble salto. Y si ya las poseemos, nos darán unas alas con las cuales podemos planear en el aire. También tenemos gemas, que al obtener 100 nos darán una vida, y relojes para conseguir tiempo extra. Como puntos a mejorar, tenemos que es difícil golpear a los enemigos, sobre todo si son pequeños, y que algunos de ellos pueden ser realmente fastidiosos, como esta condenada hija de su madre abejita. Por lo demás, en general, es un muy buen título. En conclusión, nos encontramos ante un caso atípico en el mundo de los juegos piratas. A pesar de usar gráficos y sonidos reciclados de otros juegos, están puestos de forma tal que no resultan para nada fastidiosos, logrando que nos deleitemos por una vez en la vida con un cartucho pirata de una calidad bastante decente, y al cual vale la pena echarle un ojo, ya que de seguro te mantendrá entretenido. Y eso es todo, amigos. ¿Qué te ha parecido
¿Este Bass and Wild Dog una buena opción entre tanta basura pirata? ¿Te hizo chicha la abejita? Déjamelo saber en los comentarios. Ahora ya puedes patrocinar al canal a través de Patreon. Al obtener una membresía galáctica, podrás acceder a beneficios como acceso anticipado al contenido, mención fija honorífica en todos los videos y numerosas ventajas futuras, como directos exclusivos para miembros, concursos y más. No pierdas la oportunidad de unirte a esta comunidad, que no para de crecer gracias a tu apoyo. Si te gustó este video, aquí te dejo dos opciones que pueden ser de tu agrado. Allí te espero.